creo que la capacidad del líder es poder, con lo que hay, generar procesos transformadores que beneficien al ciudadano. Tratamos de premio a las buenas prácticas en gestión pública. Nosotros no premiamos al líder, premiamos una práctica. Destacamos una experiencia exitosa que logra poner en el centro el bienestar de la persona. El Estado es complejo y resolver todos los problemas es difícil, pero sí hay personas, líderes, que con lo que tienen, personal que tienen, con las dificultades que tienen y encima la mochila política, pueden lograr resultados. ¿Por qué los peruanos deberíamos tener fe en nuestro Estado? Después de tantos años liderando este premio de las buenas prácticas de gestión pública, ¿qué te hace pensar que podemos confiar en nuestra burocracia? El premio tiene 20 años, ¿no? 20 años, wow. Esta es la 21ª edición, ¿no? Y hemos pasado, creo que por varias gestiones y en estos 5 últimos años muchas más, ¿no? Sí, claro. Incluso hemos tenido este premio durante pandemia. Así que si tú me preguntas por qué hay que tener fe en la gestión pública, es porque justamente a pesar de todos nuestros problemas, durante 21 años he podido ver que sí hay personas que tienen una vocación de servicio impresionante, pero también tienen una capacidad de resolver. Pero capacidad de resolver, si tengo cola acá, si no puedo sacar mi negocio porque tengo que hacer un montón de trámites, ¿no? Es complejo, el Estado es complejo, es difícil, y resolver todos los problemas es difícil, pero sí hay personas que son líderes, ¿no? Que con lo que tienen, que es más difícil, ¿no? Con la estructura que tienen, con el personal que tienen, con las dificultades que tienen y encima la mochila política que tienen, pueden lograr resultados. Son personas que navegan muchas veces contra la corriente, ¿no? Sí. Ahí a veces hemos conversado, Carito, de que recibir este premio a veces es una manera de defender una buena política de líderes que de repente no la valoran o que, como pasa tanto en el Estado peruano, hay este complejo de Adán de que el nuevo ministro, nuevo presidente quiere inventar la pólvora desde cero y que una buena práctica reconocida por Ciudadanos al Día ya tiene que tener una continuidad, ¿no? Sí, y además, porque yo creo que hay como este grupo de personas que son como invisibles, ¿no? Están allí, a veces no suben al podio, ¿no? No van a recibir ellos mismos el premio, sino que quieren que incluso el nuevo ministro lo reciba para que sienta que es importante lo que se está haciendo. Y mantienen un perfil bajo, pero están tratando de, yo creo que, soportar este tejido que se llama institucionalidad, ¿no? Hay muchos servicios públicos que incluso a pesar de pandemia, a pesar de dificultades políticas, siguen atendiendo personas, siguen otorgando servicios, trámites, ayudando a que los niños vayan a la escuela. Y todas esas personas que soportan ese tejido, muchas veces están allí, nadie las ve, pero son capaces de como sostener, ¿no? Esta institucionalidad. Claro. Y de alguna manera son, como yo digo, la resistencia. La resistencia. La resistencia a estos cambios. Son para bien lo que Trump llama para mal el deep state, ¿no? Ese estado que no vemos que está ahí, pero que es el que realmente cambia para bien o para mal, dependiendo de cómo son esos líderes, nuestras vidas. Exacto. Y en algunos casos tú puedes ver instituciones que sí están más sólidas en este equipo humano, ¿no? Que pueden tener un proceso, incluso son más modernas porque nacieron en los 90 o en el 2000, tienen capacidad de contratar personal muy capacitado en un sistema meritocrático, pero no todo el Estado funciona así. Entonces creo que la capacidad del líder es poder, con lo que hay, con lo que tiene, generar procesos transformadores que beneficien al ciudadano. Ese líder o esa líder, porque muchas veces son mujeres, ¿no? Tienen una visión de largo aliento. ¿Tú dirías que poner al centro al ciudadano es como la característica en común, más allá de que estos líderes puedan ser jóvenes o menos jóvenes, de distritos o de organizaciones, instituciones más ricas o más pobres? Y es lo que nosotros decimos, es lo que tratamos de premiar, ¿no? En el premio a las buenas prácticas en gestión pública. Nosotros no premiamos al líder o a
a la institución, a la persona. Premiamos una práctica, ¿no? Destacamos una experiencia exitosa que logra poner en el centro el bienestar de la persona. Entonces, puedes estar dando algún certificado, ¿no? Alguna licencia, pero no lo haces como de una manera autómata, sino que piensas qué realmente necesita el ciudadano. El ciudadano de repente no es instruido o habla un idioma nativo, ¿no? Originario, o no conoce sus derechos, o es una persona adulto mayor que no puede desplazarse hasta la institución y necesita ser asistida, o es un empresario que por primera vez va a exportar y no conoce todas las normas de exportación. Entonces, no pienso en el trámite solamente en la tecnología y cómo poner el formulario en un app, sino que pienso en ese ciudadano, en esa ciudadana que quiere hacer algo, y ahí es donde se forja la buena práctica y ahí está Claro. el líder que la promueve, ¿no? Porque no sé si llamar a esto prejuicio, porque también hay funcionarios que son de la manera que voy a describir. Muchos funcionarios o muchos ciudadanos pensamos que el funcionario en lo que piensa es en el manual, en el reglamento, en el famoso tupa, ¿no? Uno escucha tupa y entra en pánico. Pero hay funcionarios que piensan en las personas. Este funcionario público, a pesar de todas las normas que le de alguna manera lo atan, encuentra una forma de poder hacer eficiente su trabajo y lograr servir al ciudadano de una manera íntegra y correcta. Claro, hay una de esas cosas que te quedan grabadas en la cabeza cuando alguien estudia Derecho Administrativo. Yo llevé un curso de esto en la universidad y hasta el día de hoy me acuerdo. El funcionario público solo puede hacer aquello que la norma lo autoriza expresamente. Todo el resto de ciudadanos, empresas privadas, ONGs, podemos hacer todo lo que la norma no nos prohíbe, pero el funcionario público solo lo que la norma le dice que puede. Entonces tiene que constantemente generar informes, memos, diciendo cómo fue la compra, por ejemplo, Claro. o cómo se ha desarrollado el servicio, o cómo gastó el dinero, ¿no? Para que luego no tenga observaciones en Contraloría. Y quizás es mucho más difícil, o sea, uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa con estas otras autoridades que no rinden cuentas? Pues es justamente el que tiene la decisión, ¿no?, de firmar un documento para que se gaste, es el que está más observado, que quizás el líder, ¿no?, la autoridad democráticamente elegida que le dice, oye, hagamos esto. Entonces sí hay una suerte de una marea, diga, ¿no?, una tormenta perfecta de papeles que tiene que llenar el funcionario público o la funcionaria pública, y yo creo que lo más innovador y donde ves que realmente hay un liderazgo y hay unas ganas de hacer cosas, es que esa persona dice, a pesar de todo esto, quiero hacer algo distinto y diferente porque las personas lo merecen, ¿no? Carito, y en más de 20 años, ¿cuántas prácticas ya han premiado? ¿Han sacado alguna vez la cuenta? O sea, tenemos más de 4.000 experiencias certificadas como buena práctica gracias al equipo técnico del que tú conformas, ¿no?, y que verifica y que estudia estas experiencias cada año. Pero también tenemos cada año un grupo de 20 prácticas ganadoras. Y eso ¿no? es desde el inicio, siempre han sido Siempre 20. ha sido del inicio, cada año hay como un grupo al inicio teníamos menos, digamos que fueron creciendo las categorías, pero conforme pasa el tiempo, yo diría en los últimos 10 años siempre ha sido una constante de tener como 20 prácticas por año en diferentes temas que son transversales, ¿no? Un tema, por ejemplo, que es transversal a todas las instituciones es el tema de la comunicación efectiva. No me acuerdo si fue en esa categoría o en la de incidencia pública o en las dos, pero para mí una de esas prácticas que eran alucinantes fue todo lo que hizo la Cancillería por el caso de la Haya, ¿no? Sí. Que tú además siempre a los equipos técnicos nos las recuerdas como una práctica Claro, súper emblemática. completa, integral, emblemática. Sí, esa es una práctica que demuestra cómo, cuál es el camino que tienes que seguir, no solamente para comunicar bien una experiencia o tratar de cambiar, ¿no?, actitudes, prácticas en los ciudadanos, sino también cómo cualquier práctica debe recurrir a los datos, ¿no? Y pasa también en el sector privado, ¿no? A veces tú quieres resolver un problema y no has levantado información de dónde se está produciendo la desinformación, Claro. o el gasto excesivo, ¿no? Y en este caso de la Cancillería que tú mencionas, el tema era que la gente en ese momento, cuando se elevó el caso de limítrofe entre Chile y Perú, el marítimo, ¿no?, en la Corte de la Haya,
La gente no sabía qué era la Corte de la Haya, la gente decía, seguramente nos van a quitar territorio, se va a ir al país chileno, ¿no? Y la idea de Cancillería era decir, resolvamos este tema limítrofe en la Corte y ya pasemos a otra etapa, ¿no? Y sobre todo protejamos, y eso me pareció bien interesante, protejamos a las personas que más se ven afectadas por el tema limítrofe, que no es pues, ¿no? la milicia o las grandes empresas pesqueras, ¿no? Es el pescador artesano en Tacna, ¿no? Que se pasaba unas millas y no sabía si estaba en Perú o en Chile, claro. y era capturado por los chilenos, ¿no? Pensando que habían invadido. Entonces, tener un límite es importante para ya no tener estos problemas y proteger sobre todo a los más vulnerables, ¿no? ¿Y cómo comunicas esto? Pues con una buena campaña, levantando data, sabiendo dónde está la desinformación, y se premió la práctica porque la gente al final de lo que hicieron, de esta campaña de incidencia, era que iba a aceptar, ¿no? Más del 80% de las personas encuestadas decían, bueno, lo que decidan lo vamos a aceptar, porque con ello culminamos, ¿no? un problema que es el problema limítrofe, ¿no? ¿Qué otras prácticas recuerdas así de emblemáticas, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me alucina del premio es que, claro, las instituciones con mayores recursos, no sé, a veces recuerdo la Municipalidad de Miraflores, la Municipalidad de San Isidro, tienen prácticas que parecen a veces sacadas de Estocolmo, de Helsinki, súper avanzadas. Claro. Pero luego también te encuentras con prácticas de municipios sumamente vulnerables, de recursos escasos. Me acuerdo una vez algo que a mí me tocó un montón, una práctica del INPE, ¿no? Pensando en los presos como ciudadanos, como personas, ¿no? Entonces, entre esas prácticas que te alucinan por lo sofisticadas y las que te tocan más el corazón, ¿cuáles recuerdas tú? ¿Cuáles te has llevado tú para el resto de tu vida? Bueno, estas prácticas del INPE son, la verdad, que bien valiosas, ¿no? Porque son personas privadas de su libertad, pero creo que también hay que entender que han cometido delitos, pero muchas de estas personas cometen delitos no solamente porque pertenecen a una banda de sicariato, extorsionadores, más. Dicen las estadísticas que no muchos extorsionadores están siendo capturados en este momento, ¿no? Y parte también de reconocer y estudiar quiénes son estas personas en nuestros centros penitenciarios. La mayoría analfabetos que no tienen un estudio, ¿no? No han estudiado, no han terminado ni la primaria ni la secundaria y no tienen un oficio, ¿no? Entonces sus posibilidades de colocarse, ¿no? en el mercado laboral, nulas. Y lo que hace... Por eso salen y vuelven a delinquir y vuelven a entrar. Exacto, y bueno, y por otras razones también, ¿no? Pero enseñarles a leer y escribir, que terminen la secundaria, darles un oficio, o la última práctica que hemos visto que es, bueno, todos pensarían, bueno, vamos a darles un oficio, entonces que se vuelvan panaderos, que entren a curtiembre, carpinteros, ¿no? Y la música también es un oficio. Entonces, una de las últimas prácticas que más me ha tocado, si es que tú mencionabas eso, es la creación de orquestas en los centros penitenciarios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Que tú haces que todos tenemos talentos, pero no necesariamente para la computación y la carpintería, ¿no? Claro. Y de repente tú eres un músico y la música eleva también otras partes de tu espíritu, ¿no? Y he visto, ¿no? cómo estas personas privadas de su libertad aprenden a tocar un instrumento y conforman una banda, ¿no? Y es una banda, pero tú los ves así, cual orquesta sinfónica, ¿no? Personas atentas, pulcras, que están en ese momento esperando la señal del director, que significa tener, ¿no? un proceso de entender que tienes que ser puntual y que tienes que ser, ¿no? hacer tu trabajo lo mejor posible, y quizás cuando salgan no es quizás, la práctica tiene unas cifras que dice que hay un 37% de los que salen, ¿no? No delinquen nuevamente. O sea, es un porcentaje pequeño, pero les estás dando una oportunidad a estas personas a de repente tener una banda, tener un oficio artístico. Rompes, ¿no? Ese círculo vicioso de recaer en la delincuencia. O quitarte el estrés a través de la música.
No, y tener como disciplina, estructura. Exacto. La idea también de poder seguir un liderazgo, pero sano, ¿no? Entonces sí hay como, tú dices, bueno, pero esto se le ocurrió a alguien, sí, de repente, y es bien importante mencionar esto también, de repente no nace en el centro penitenciario ni en el INPE, ¿no? En el Instituto Nacional Penitenciario, de repente es otro agente, como el sector privado, la sociedad civil, que dice, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? ¿Por qué no les enseñamos música o les enseñamos un oficio a las personas privadas de su libertad? Y lo menciono porque ahí es bien importante que señalar que a veces esa innovación no surge necesariamente en el sector público, surge porque hay también un agente externo, ¿no? Como el sector privado, la sociedad civil, que dice, hagamos esto y hagámoslo juntos, e inyecta y ahora que hablamos, que hemos visto el premio Nobel que habla de innovación, ¿no? Dice cómo se dan estos saltos en escalera, ¿no? Esos saltos en escaleras puede ser un líder muy bueno dentro del Estado, pero también puede ser inyectado por otros agentes que ayudan a que des los siguientes saltos a una mejora, ¿no? Se ha vuelto medio una palabra no tan querida, pero ¿cuánto importa en eso la articulación, ¿no? La idea de que desde el sector público también puedan recibir con apertura y con esa misma voluntad que tú decías al inicio de transformar, de innovar, de pensar en el ciudadano, recibir esas iniciativas que vengan del sector privado y de la sociedad civil y articularlas para que sean realidad. Claro. Yo creo que se da, pero se da como tienes que encontrar al líder que haya pasado por un proceso de innovación y por eso, o que tenga esta apertura de trabajar con la empresa y la sociedad civil. Obviamente para el sector público voy a trabajar con esta empresa, pero de repente la empresa también tiene un conflicto de interés en el futuro con nosotros por el sector en que está, entonces mejor trabajo con el gremio, mejor trabajo, siempre hay formas, ¿no? O con la academia para poder articular, pero creo que es bien importante ver que tenemos que ir a espacios pensando no con soberbia diciendo, ay, ustedes pues no hacen esto, escúchennos, ¿no? Sino pensando, oye, con humildad, tú tienes un problema, yo también tengo un problema como sector privado, hagamos esto juntos, en este momento no hay, podemos encontrar la solución y todas las posibilidades pueden estar abiertas, ¿no? El sector público tiene una especialización, como tú has dicho, que un marco normativo que a veces es un corsé, ¿no? Y encontrar las formas o decirle, por ejemplo, oye, pero es tan fácil, ¿por qué no lo has hecho antes? Yo estoy segura que ese funcionario público lo quisiera haber hecho antes muchas veces, pero no encuentra la salida y tiene que ser un trabajo compartido, ¿no? Y en estos 20 y pico años, más bien, ¿qué prácticas has encontrado de esas que te alucinan y que dices, oye, eso se está haciendo en Perú, a este nivel estamos? ¿Te acuerdas así alguna que te haya quedado marcada? Bueno, hay varias, ¿no? Pero quizás una de las que me gustan más son las que se desarrollan con poblaciones muy, muy vulnerables y que incluso se vuelven estándares a nivel internacional. Porque, seamos conscientes, Perú no es un país de extrema pobreza, ¿no? Completamente tenemos extrema pobreza, pero tenemos un nivel económico de medio, digamos, comparado con otros países. Suena raro, pero somos un país de ingresos medios altos. Sí. Sí. Pero no lo que tenemos sobre todo es población vulnerable, ¿no? Que está a un cáncer, a una pérdida de trabajo, a un terremoto, a un COVID, de caer en la pobreza. Exacto. O sea, la línea entre pobre y no pobre es bien delgadita. Bien delgadita, ¿no? Sí. Y entonces, y lo hemos visto, acabamos de pasar el COVID, ¿no? Y la gente me dice, pero ya pasó hace 5 años. No, acaba de pasar, porque es una muestra de que tú cierras negocios y la gente no tiene formas de vida, ¿no? Tiene que... lo poco que viviera, lo poco que ganaba era un recurso diario, no es que podía esperar a fin de mes, ¿no? Diariamente recibe y eso gasta, ¿no? Y entonces las posibilidades de volverse pobre son así, de la noche a la mañana, es bien delgada esa línea. Entonces, aquellas prácticas que tratan de mirar a ese ciudadano, a esa ciudadana que está en la situación más vulnerable y que no hay
otra persona o otra institución que pueda ver por ellas de manera orgánica, salvo el Estado, son las prácticas que más me gustan, ¿no? Y sobre todo estas que tienen que ver con adultos mayores, porque van evolucionando también. Pensemos, ¿no? O sea, vamos a llegar a ser nosotros adultos mayores y los años de vida cada vez son más largos, ¿no? Entonces, las personas nuestro país se va a volver cada vez más un país con más adultos mayores, ¿no? Y hay que asegurarles calidad de vida, pero sobre todo esta idea de que siguen siendo agentes útiles para la sociedad. Tenemos esta práctica de pensión 65, por ejemplo, que es un programa de transferencias condicionadas para adultos mayores en extrema pobreza. Pero esta institución decide, oye, pero si lo vemos solo al adulto mayor como unas personas, como si fueran mendigos y que hay que darles plata, es no ver a la persona, ¿no? Entonces, humanizar el programa es ver qué estas personas pueden enseñar a las siguientes generaciones. Entonces, crean este programa de saberes productivos en donde buscan adultos mayores emblemáticos que pueden enseñar, por ejemplo, hacer una artesanía o rescatar un tipo de técnica que no se conocía. Algún saber tradicional. Exacto. Y lo enseñan a los más jóvenes y se convierte en un enlace entre nuevas generaciones, ¿no? Y conocimientos tradicionales ancestrales. Esta práctica no se queda en el programa, pasa a los municipios. Y entonces ahora tienes más de 1000 municipios replicando esta práctica, identificando quiénes son los adultos mayores emblemáticos, para no solamente brindarles, pues, ¿no?, la casa de adulto mayor, no solamente eso, actividades, ¿no?, que pueden hacer el adulto mayor, sino mostrarlos como agentes, ¿no?, a que tenemos que aplaudir, ¿no?, a que tenemos que reconocer, y que se vuelven estos lazos entre lo tradicional, las antiguas generaciones y las nuevas generaciones. Y ahora estoy viendo prácticas, ¿no?, en donde se da un paso más, ¿no? Incluso a los adultos mayores se vuelven, ¿no?, personas que cuidan a adultos mayores que están en situaciones como más extremas, ¿no? O sea, que no pueden movilizarse. Se cuidan entre ellos. Se cuidan entre ellos. O sea, tú le dices a un adulto mayor que todavía puede, ¿no?, movilizarse, hablar, ¿no? Le enseñas a ser cuidador de un adulto mayor que está en una situación más difícil, de manera voluntaria, ni siquiera... De cierta forma es darles como esta lógica de que por recibir una transferencia del Estado no dejan de tener valor como personas, como individuos, que pueden todavía dar muchas cosas, saberes, cuidados... Y de eso también creo que se trata el Estado. Si tú me preguntas, hablábamos mucho de que el Estado es un Estado que tiene algunas partes, ¿no?, en donde hay personas que yo diría, ya están entre sus 50 y sus 60, y hay partes del Estado en donde hay muchos jóvenes, ¿no? De hecho, estamos pasando, ya va a terminar el censo, y lo que has visto es muchos jóvenes, ¿no?, censando, ¿no? Entonces tienes áreas en donde hay centennials, hay millennials, ¿no?, hay generación Y, hay boomers, ¿no? Y el Estado también tiene que aprender a trabajar con todas estas generaciones. Y entonces tener programas en donde tú miras a las diferentes generaciones como ciudadanos o ciudadanas a los que tienes que servir, también te cuestiona cómo debes gestionar tu propia organización. Y es la parte en donde también se producen innovaciones en el Estado, ¿no? Justo hace poco estaba en una charla, en un panel sobre los censos y toda la labor del INEI, y una de las cosas que me llamó mucho la atención de este censo que se está haciendo en el 2025, y jamás me había puesto a pensar en esto, ¿no? O sea, también hay alguien en el Estado que vio lo que el común de la gente no ve. Cuando los censos se hacían solo de casa en casa, no recogías la información de la gente que vive en las calles. Y el censo de este año está recogiendo esa información para poder hacer políticas públicas para la gente en situación de calle. Es como, wow, ¿a quién se le ocurrió esa genialidad, no? Claro. No, y también, o sea, es cómo transformas un censo, ¿no?, que nos encerraban a todos un día en nuestras casas y tenías que esperar a que el censista llegara. Tengo que decir que tenía su emoción también. Tenía su emoción. Era como la Navidad, pero estadística. Claro, pero... Bien pavo mi comentario. No, pero también, o sea, no. Por ejemplo, nosotros en el censo del 2017, bueno,
en mi otro sombrero también soy activista, ¿no? De Nikkei, ¿no? Y entonces promuevo la Nikkeidad, que es la manera como nos referimos a los descendientes de japoneses en el Perú. Y entonces, en el censo anterior, estábamos toda mi familia esperando al censista, ¿no? Con nuestros carteles, porque era la primera vez que íbamos a responder la pregunta de autoidentificación étnica, ¿no? Y no había una opción para decir que eras Nikkei. Estábamos en la sección otros, ¿no? Entonces, hicimos esta pequeña campaña, ¿no? Y ahora este año sí ya tenemos una opción. Los Nikkeis y los Tusans tenemos una opción para mostrar que este Perú es diverso como su gastronomía. Pero claro, se perdió emoción, como tú dices, ¿no? Porque antes lo esperábamos así con la mesa, ¿no? De desayuno, que casi ya era almuerzo, ¿no? Con toda, como parecía al censista, mira, esta es nuestra casa ¿no? Y queremos que nos censen. Y ahora era como yo, ¿no? Respondiendo por toda mi familia, claro. ¿No? Entonces sí se pierde emoción, pero es bien interesante la evolución y también que hay un trabajo que no solamente lo hace el INEI, sino lo hace en colaboración pues con otros agentes internacionales para que sea más efectivo y esperemos, ¿no? Que las cifras las tengamos antes. Esa capacidad de poder medir y poder pensar también, otra de las cosas que me dice mucha gente es, ¿por qué el censo no se hace en línea todos? ¿No? ¿Por qué? Y sobre todo gente que tiene smartphone, ¿no? Claro. Que tiene internet en casa. De hecho, una de las preguntas que hacen es, ¿tiene internet, tiene tablet, tiene computadora? Y sí, te das cuenta que tú puedes marcar todos. Pero yo pregunto, ¿cuántas personas en el Perú pueden decir que podían marcar todo? Y si tiene el paquete de datos para poder llenar el censo en línea, por más que te den un QR. Quizás puedas utilizar una billetera digital para poder comprar en la esquina, ¿no? O pagar tu tarjeta del Metropolitano, pero no vas a poder contestar el censo. Entonces, esta mirada también, mucha gente me decía, ¿pero por qué tiene que ir al censista? Yo no quiero contestarle, ¿no? Es una pérdida de tiempo, pero hay mucha gente en el Perú que no tiene, ¿no? Un celular y si lo tiene, no tiene el paquete de datos para poder contestar una encuesta y tampoco va a tener el conocimiento para poder contestarla, porque la pregunta, o sea, de repente no puede leer esas preguntas y entenderlas. Entonces sí necesitamos hacer este despliegue y es así como también piensa el Estado, ¿no? O debe pensar el Estado, que no todo se tiene que digitalizar, ¿no? Que no todos tienen que sacar un app, sino que hay hubo ese momento de que la moda de los apps en el Estado, sí, ¿no? ya no me alcanzaba mi celular para probar todas las apps. Y también pasa en el sector privado, ¿no? O sea, hay muchas aplicaciones que uno tiene, pero mucha gente es todavía analógica. Y lo que se debe generar es esta idea de cómo una persona y voy a hablar también de la mirada intergeneracional que tiene que tener el sector público y el funcionario público, es cómo alentamos a los más jóvenes a que se vuelvan también transmisores de la información del Estado hacia las otras generaciones dentro de su propio hogar, ¿no? Porque quizás el joven o el que está más cercano a la tecnología pueda llenar un formulario en línea, pero el padre no, la abuela no. Claro. No, y también, ahora que hablabas del envejecimiento, creo que una de las cosas que va a salir de ese censo es que ha crecido mucho la proporción de adultos mayores que viven solos, ¿no? En total soledad, con familia que migró a la ciudad o migró a otros países y se quedaron solitos sin haber desarrollado estas capacidades digitales y a las que el Estado tiene que llegar, como tú dices, de maneras totalmente analógicas. Sí, y por eso yo tanto a los servidores públicos del Estado, a los que Ciudadanos al Día les da capacitaciones, charlas, porque después de todas estas buenas prácticas uno dice, ¿para qué premias todo? Es una partecita, ¿no? Después es mucho conocimiento para poder conversar y también para poder enseñar a otros servidores públicos y personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, en la academia, también en las empresas, porque hay áreas de responsabilidad social o trabajan con proyectos sociales, ¿no? Es enseñarles cuál es ese camino que deben seguir. Y algo que siempre repito es, tenemos que usar lentes. Todo el mundo dice, ¿por qué tenemos que usar lentes? ¿No? Porque para mí los lentes son como esas gafas que te pones cada vez que tienes que mirar una cola. Entonces te pones primero las gafas de la mirada intergeneracional,
Y entonces ves una cola, te pones los lentes y dices, a ver, ¿cuántas señoras, adultos mayores hay? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas jóvenes de cierta edad? O jóvenes con, como dicen, con experiencia acumulada, ¿no? ¿Cuántos hay? Y luego te quitas esas gafas y te pones las gafas de género. Y comienzas a ver, oye, la mayoría de tu cola son mujeres, ¿no? O sea, no son hombres los que vienen son mujeres y son mamás porque vienen con sus hijitos. Y luego te pones las gafas del territorio, ¿no? Que es ver de dónde vienen estas personas, ¿no? En los centros de salud que hemos tenido oportunidad de ver, sobre todo en los centros que atienden de alta complejidad, que atienden a personas con enfermedades oncológicas, solo tenemos 1 o 2 en Lima, ¿no? Especializados de alto nivel. Entonces vienen muchas personas de diferentes partes de la región y son personas pobres y hay que alojarlas. ¿Dónde se van a alojar? Y tienen que estar con el hijo, la hija, ¿no? Al lado para que reciba la atención completa. Entonces también hay que tener una mirada del territorio. ¿Cómo es mi territorio? Porque mi territorio es diverso. Lima metropolitana tiene zonas urbano-rurales y zonas netamente urbanas. ¿Cómo puedes dar un servicio para todos, ¿no? Y los lentes que muy pocos utilizan es estos lentes de la integridad, que es ver dónde podrían estar las áreas grises. Esos son los lentes más importantes, ¿no? Tú tienes que capturar a través de tus gafas dónde están las áreas grises en donde se produce la corrupción, ¿no? Donde podría alguien decir, yo te hago el trámite, ¿no? O yo te facilito el trámite, o no entiendes, yo te lo hago y te va a cobrar algo que por derecho es gratuito, es algo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, mirar el Estado con esta, y el servicio, ¿no? Con estas miradas diferentes que te dan estas gafas y que son y que te hace ver a las personas con mayor precisión, es la que te ayudan después a definir cómo va a ser tu solución. Y a veces los que utilizan tecnología no utilizan las gafas, pues, ¿no? O sea, piensan que todos tenemos smartphone. Claro, ¿no? que todos tenemos las mismas herramientas y posibilidades exacto, que ellos, ¿no? Exacto, sí. Carito, voy a hacer un cherry inesperado, pero ahora que has hablado justamente de la población que viene al INEN y a otros centros especializados en oncología desde provincias y no tiene dónde alojarse, Sí. Tú y yo conocemos que el albergue Frida Heller de la Fundación Claro. Peruana de Cáncer, que es uno de los pocos sitios donde se ofrece este servicio, además de manera integral, con alimentación, nutrición, orientación psicológica, terapias. Así que nada, si pueden ayudar a la Fundación Peruana de Sí. Cáncer, hace un tiempo ya fue la colecta de Ponle Corazón, pero siempre se les puede ayudar. Exacto. Y es un esfuerzo maravilloso. Y además, otra cosa que también nos ha unido a Carito y a mí, Sí. es que así como hay el premio de las buenas prácticas de gestión pública en general, también Ciudadanos al Día con la Fundación hicieron un premio de buenas prácticas específico para temas oncológicos, Sí. que también era motivador, pero que al mismo tiempo te hacía dar cuenta, yo fui también parte del equipo técnico Sí. de ese premio, las tremendas carencias que tenemos y el impacto brutal. En un tema como el cáncer ya hablamos de impacto de salvar vidas, ¿no? Cuando, como en alguno de los casos que se terminaron premiando, Claro. logras pasar el tiempo de la primera cita en el primer nivel de atención a la cita de diagnóstico en el INEN o en algún Claro. centro de alta especialidad de 60 días, 90 días a una semana, Claro. esa es una vida que salvaste o que estás mucho más cerca de salvar gracias a ese avance. Claro. Y cuando ves que lo hacen simplemente porque habilitaron un WhatsApp entre médicos, Claro. te das cuenta, hay muchas cosas en las que nuestro Estado necesita recursos, inversiones, infraestructura, pero también hay algunas cosas en las que con buena voluntad y un poquito de ingenio la solucionas creando un grupo de WhatsApp y yendo a visitar a los médicos, Claro. y diciendo, te voy a sumar a este grupo para que coordinemos directamente la referencia, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, mira, has tocado algo bien interesante porque los temas de salud este año en el premio se han incrementado. ¿En qué sentido? Hemos visto muchísimas más prácticas en temas de salud que en otros años. Qué bueno. Sí, nos ha sorprendido tanto que yo creo que como que ha habido una maduración luego de esta parada fuerte que tuvimos por el COVID, ¿no? O sea, toda la atención y el presupuesto y todo lo que tenía el Estado para hacer era primero combatir el COVID
y luego tratar de atender a las personas que por alguna razón, por esta razón, digo, de que se pararon todos los servicios, tenían, digamos, colapsaron los servicios de salud, ¿no? Y han pasado 5 años y ahora vemos que las prácticas como que han evolucionado, ¿no? Además de lo que tú mencionas, de poder concretar citas de mejor manera o atenciones, incluso programar cirugías con mayor celeridad. Sí creo que ha pasado también que, como antes del COVID, cuando me hablaban de telemedicina y me mostraban las prácticas de telemedicina, nosotros decíamos, qué bueno, están haciendo telemedicina en el país. Y luego vino el COVID y nosotros decíamos, antes, ¿no? ¿Por qué no hay más telemedicina? No, es que no podemos, no contamos con los equipos. Vino el COVID y todo se volvió telemedicina, ¿no? Y ahora esa telemedicina evoluciona para garantizar, por ejemplo, que el paciente siga el tratamiento, porque una vez que se va a su casa, ese paciente que viene de región, ¿cómo aseguramos de que vaya a los controles, tome su medicina, si en el lugar no tiene un médico asignado o un centro de salud que lo atiendan, ¿no? Entonces, la telemedicina también evoluciona para hacer seguimiento del paciente, pero también se crean otras políticas, otras directivas que ya no solamente tienen que ver con la emergencia, sino con asegurar calidad en la salud. Allí vemos, yo creo que hay una evolución interesante porque ya hemos pasado ese momento de emergencia y estamos tratando de consolidar una mejor salud, ¿no? Desde los servicios del Estado, porque la mayor parte de la población en el Perú no tiene seguro privado ni está en salud, ¿no? Está dentro del SIS, que es el sistema, ¿no?, universal, que lo administra el Ministerio de Salud, y ahí es donde la mayor parte de las personas son atendidas, ¿no? Carito, yo tengo una última pregunta para ti y no sé cuál va a ser tu respuesta. No sé si vamos a terminar en una nota optimista o pesimista, pero algo de lo que se habla mucho en los últimos casi 10 años, sobre todo en la crisis política que vivimos desde el 2016, es del deterioro en calidad en general, de la calidad de la gestión pública, de la institucionalidad. Y uno medio que lo siente, ¿no? ¿Recuerdas 2015, 2016? Había ministros en la época de Toledo, García, Humala, PPK, que tú decías, yo admiro a esta persona, yo quisiera ir a trabajar con este ministro, ministra, y ahora hay este chiste cada vez que hay estos rumores de cambio de ministros de no vayas al centro, que te van a chapar y te van a poner el fajín porque no consiguen gente que quiera ser ministra, ¿no? Y mucho menos gente de calidad que quiera trabajar para estos ministerios y para esas instituciones públicas. Desde esta mirada, un poco desde el balcón que tienen ustedes en el premio, que pueden ver todos los años, como dice, cientos de prácticas que se certifican, otro tanto que no, y aquí también los equipos técnicos somos exigentes y hay prácticas que no pasan nuestra valla. ¿Es verdad que se ha deteriorado la calidad de la gestión pública en este estado que ustedes miran de los gestores, de los líderes invisibles, pero que tienen esta vocación de cambiar las cosas para bien? Yo creo que ha habido, como decía, un momento como crítico que ha sido la pandemia, ¿no? En donde fue, pues, ¿no? Tuvimos crisis política, crisis sanitaria, crisis económica, ¿no? Crisis económica, incluso crisis climática, ¿no? Porque recuerda que tuvimos fenómeno del Niño, claro, ahí, Yaku, sí, nos pasó todo, cosas, las 7 plagas. Entonces, el deterioro está ligado de alguna manera porque la crisis económica se produce también por el COVID, ¿no? La crisis ambiental, ¿no? Y que quieres que tomen decisiones se ve afectado por la crisis política. Entonces, todo está conectado. Y es como que le toma un poco de tiempo al Estado volver a enrumbarse, ¿no? Quizás es más fácil, ¿no?, administrar un Estado cuando las cosas están más calmadas y estás en bonanza, y es más difícil cuando estás en crisis política y en escasez, como es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero sí soy optimista porque, en primer lugar, creo que hay, como digo, personas con vocación de servicio que han decidido estar allí y quedarse, ¿no? Y aun cuando no se quedaran, ¿no? O no tuviéramos esos ministros que tuvimos en el pasado, ¿no? Cuánto quisiera que regresen algunos, ¿no? Uno dice, ojalá regresen, ¿no? Porque sabían cómo hacer las cosas.
no pierdo las esperanzas porque cada vez que doy una conferencia o lanzo el premio, dicho sea de paso, este es el año con récord de postulaciones, o sea, gente queriendo mostrar que está haciendo las cosas, de 21 años, año con récord. Yo sí creo que hay una posibilidad de poder decir, a pesar de todas de que hay personas que no están contentas, ¿no? Sí es posible sacar el Estado adelante si tienes un mínimo común de acuerdo, ¿no? Y las personas sí quieren hacer, ¿no?, ese cambio, sí quieren desarrollar esos cambios. Quizás la crisis política no nos deje ver, ¿no?, a este grupo de personas, pero como digo, los servicios de salud posiblemente algunos se hayan deteriorado, todo el mundo me habla, el servicio de migraciones, así era antes, ¿no?, el DNI. A cada una de las instituciones les toma tiempo, ¿no?, retornar a lo que estaban antes y quizás recién allí puedan seguir adelante. Pero cada vez que hablo con esos funcionarios públicos, sean de diferentes partidos, y yo he tenido a todos los partidos en el premio, ¿no? O sea, el premio es multipartidario, no tiene ideología. No, o sea... La ideología es servir, es el servicio público. Todos quieren lograr algo que es estas ganas de trascender. Uh-huh. Y mientras tú tengas a una persona con sentido de trascendencia y le orientas esa trascendencia hacia servir al ciudadano, vas a tener una persona que quizás no sea pues, no, de tu agrado completamente en términos de color político, pero sí está haciendo algo por la ciudadanía. Y nos toca a la sociedad civil acompañar ese proceso. Nos toca a nosotros, a las organizaciones, acompañar esos procesos que permitan al líder de ese momento encontrar la salida y trascender y decir, estoy haciendo algo bueno por la sociedad, ¿no? Uh-huh. Claro que no, o sea, como decía, existe, ¿no?, en el Estado o existe en la sociedad como tres grupos, ¿no?, los formales, los informales y los ilegales, ¿no? Hay mucha corrupción y mucha ilegalidad, y a ellos no los vamos a transformar con mayor premio que haya, claro, ¿no? O sea, no es posible. Pero las otras personas que son, de alguna manera están tratando de hacer bien las cosas, ¿no?, y algunas personas que están tratando de encontrar la salida, sí pueden ser llamadas a este cambio. Solo que hay que enseñarles las herramientas. Están allí y no saben cómo hacer y tú le tienes que guiar y enseñar. Y eso sí es posible, ¿no? Con todo. Es posible inspirar y es posible mostrar que no eres tú quien está logrando los cambios. Es algún funcionario público que se vuelve referente para otro. Claro. Bueno, la próxima vez que escuchen o que piensen con desaliento en la burocracia, la gestión pública, el Estado que no funciona, recordemos el trabajo de Carito, de Ciudadanos al Día, reconociendo estas prácticas, y sobre todo recordemos el trabajo de los gestores públicos y las gestoras públicas, claro, que están detrás de estas prácticas y que realmente logran que las cosas cambien. Y a mí, mientras te escuchaba, Carito, y también todos los años, hace tantos años que participo contigo en el premio, siempre me queda esta frase de Fito Páez como soundtrack del premio de Buenas Prácticas. ¿Quién dijo que todo está perdido? Claro.